Queridos hermanos, es una dicha como siempre saludarlos a través del canal Católico Jesús TV en nuestro programa Conociendo Nuestra Fe. Ahora que ya somos mayores de edad, ya se cumplieron los 18 años de transmisiones de este canal de televisión que ha llevado la palabra de Dios a tantos lugares y que para nosotros pues siempre es una dicha y un privilegio saber que formamos parte de este equipo que trabaja precisamente para hacer realidad lo que dice Lumen Gentium 33, que los laicos estamos llamados particularmente a ser presente y operante a Cristo en los lugares y condiciones donde la iglesia no podría ser sal de la tierra si no es a través de nosotros. Y los medios de comunicación son uno de esos campos en los que los laicos podemos compartir y llevar esta palabra de Dios a tantas personas que lo necesitan. Fíjense ustedes que la iglesia, además de la Sagrada Escritura, tiene lo que se llama la Sagrada Tradición, que son los escritos de los primeros siglos del cristianismo y que son parte de la revelación. Pero también hay otros escritos de los primeros siglos que son conocidos como evangelios apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego y quiere decir de autor dudoso. Son relatos que quisieron llenar algunos vacíos de los evangelios canónicos, porque los evangelios no son obras biográficas, ni siquiera son la biografía de Jesús, mucho menos la biografía de los demás personajes que aparecen en el evangelio, y los personajes se mencionan únicamente cuando tienen una relación directa con la historia de salvación. El caso pues de la Santísima Virgen María, por ejemplo, que tiene esa relación tan directa con nuestra salvación, e incluso algunos personajes negativos, como Herodes el Grande, como Poncio Pilato y otros, pero que también intervienen en esta historia de salvación. Pues resulta que estos llamados evangelios apócrifos, que son, como les digo, escritos más o menos de por allá por el siglo IV, tratan de llenar algunos vacíos de los evangelios canónicos, y ahí se encuentran los nombres, por ejemplo, y hasta las historias de algunos personajes que son importantes, pero que, como les digo, no son como para ponerlos en la Sagrada Escritura. Tal es el caso, por ejemplo, de los magos de Oriente. Esos son mencionados, pero ya en estos libros apócrifos, bueno, pues hasta se cuenta un poquito su historia, se les dan los nombres, Melchor, Gaspar, Baltasar, o los ladrones que murieron crucificados a la par de Jesús, que ya en estos escritos pues ya no son aquellos dos bandidos anónimos del evangelio, sino que tienen su nombre y hasta su historia, ¿verdad? Dimas y Gestas. Y fíjense que aquí entra también un poco la historia previa de la Santísima Virgen María. No cabe duda que ella es un personaje central importante dentro de los relatos del evangelio, pero en estos evangelios apócrifos se cuenta su origen. Y en un escrito que se llama el Protoevangelio de Santiago, y en otros también, aparece pues algo de su historia, y entonces ahí aparece quiénes fueron los papás de la Santísima Virgen María. Es el caso, por ejemplo, de Joaquín. Joaquín es un nombre que significa aquel a quien Yahvé levantó. Y resulta que era un rico y piadoso hombre de Dios, nativo de Nazaret, y era casado con Ana. Ana era nativa de Belén, y ambos eran descendientes de David, según este relato. Y resulta que ellos pasaron mucho tiempo sin tener hijos. Y la infertilidad era en el pueblo de Israel
prácticamente una maldición. Cuenta esta historia que el pobre Joaquín se sentía angustiado y afligido porque lo despreciaban. Hubo quienes incluso le dijeron en el templo que de balde era que llevara ofrendas y todo lo demás, porque sus ofrendas no valían nada, porque no tenía descendencia. Y entonces cuentan que San Joaquín pues recurrió a lo que recurre un hombre de fe. Se retiró unos días, él tenía sus ganados y se retira al campo por unos días y ahí empieza a pedirle a Dios que le quite esa maldición de no tener descendencia. Y bueno, pues un ángel le revela que va a tener descendencia. Regresa a su casa, tiene relaciones, por supuesto, con su esposa, con Ana, y Ana queda embarazada. El producto de este embarazo es una niña, la palabra Ana quiere decir graciosa, es interesante esto. Y entonces, fíjense ustedes, Joaquín, al que Dios levantó, y Ana, la que está llena de la gracia de Dios, son los que van a ser los padres de la Santísima Virgen María. Y entonces pues ahí se narra toda la historia de cómo la presentaron en el templo. Y bueno, todo eso es un relato precioso de verdad. Y como estos relatos no afectan al dogma, me explico. Que la Virgen María tuvo papás, eso no lo puede dudar nadie, porque nadie puede nacer así como quien dijo del aire, sino que tiene que tener papás. Ahora, ¿cómo se llamaban estos papás? Bueno, esto puede ser no tan relevante. Y entonces, como no tenemos otra fuente, estos evangelios apócrifos nos permiten darles nombre a estos padres de la Virgen María, y serían entonces San Joaquín y Santa Ana, porque lógicamente, si por los frutos se conoce el árbol, siendo la Santísima Virgen ese fruto de bendición, esa llena de gracia, pues sus papás deben haber sido personas santas, personas que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso la Iglesia toma estos datos, y el arte cristiano también toma estos datos que no afectan al dogma y por lo tanto no hacen que surjan doctrinas heréticas, sino que simplemente son recursos. Y entonces nosotros desde mucho tiempo se venera a San Joaquín y Santa Ana. Ella, Santa Ana sobre todo, es bastante venerada, su veneración es más antigua que la de San Joaquín, bueno, por la cuestión de la maternidad, ¿verdad? Entonces, como se le llama con todo respeto, la señora Santa Ana, pues viene siendo venerada más o menos desde el siglo VI. Hay hay varias iglesias, varios templos dedicados a Santa Ana, y más recientemente también pues hay templos en honor a San Joaquín, su esposo, el padre de la Santísima Virgen María. Ahora resulta una cosa: si San Joaquín y Santa Ana son los papás de la Santísima Virgen, por lógica son los abuelitos de Jesús. Y entonces se les venera en ese sentido como abuelos de Jesús. Incluso hay hasta canciones de cuna dedicadas a Santa Ana. En España hay una que es muy popular, que dice: Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Por una manzana yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. O sea que suponen que la señora Santa Ana pues estaba viva todavía cuando nació Jesús, pues y era la abuelita de Jesús. Claro que estas son simples suposiciones que no tienen ningún fundamento propiamente histórico. Entonces, pues, teniendo esto en cuenta, el día de San Joaquín y Santa Ana, cuya fiesta se celebra el 26 de julio,
Antiguamente se celebraba la fiesta de Santa Ana, la de San Joaquín se celebraba en otras fechas, pero en la reforma litúrgica de 1969 de San Pablo VI se decidió unificar la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana precisamente para venerar a los abuelos de Jesús. En el año 2020, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que ha tenido siempre una particular atención, dice él que hay que cuidar mucho los extremos de la vida. Y entonces él entiende por los extremos de la vida el principio y el final. Y el principio de la vida son los niños y los jóvenes. Y el final de la vida son los ancianos. Y bueno, el Santo Padre siempre ha tenido presente el detalle de que normalmente nuestra sociedad hedonista y consumista le da un lugar preferencial, por supuesto, a las personas que son productivas y que están en edad productiva. Y entonces desen cuenta ustedes, un jovencito menor de 18 años, bueno, a ese no hay que darle trabajo, no tiene experiencia, es alguien que no sabe, nosotros necesitamos gente capacitada, ¿ya? Claro, pero una vez que uno cumple, ¿qué? 40 años, ya de 40 años para arriba, tampoco, ya está viejo, ya no produce, ya no sirve, y entonces, mire usted, la sociedad consumista y hedonista abandona, por un lado, a la niñez y a la juventud, y por otro lado, a la ancianidad. Sin embargo, entonces, nuestro Santo Padre, el Papa, con un criterio muy especial, muy cristiano, él ha dicho que hay que cuidar de esos extremos de la vida. Y por eso él siempre habla muy bien y de los ancianos y de los niños. Y les decía, en el año 2020 instituyó la Jornada Mundial de Oración por los abuelos y los ancianos. Esa jornada se celebra normalmente el domingo más inmediato a la festividad de San Joaquín y Santa Ana. Y como ustedes saben que en este año 2023, que es en el que estamos haciendo este programa, pues la Jornada Mundial de Oración fue pues el domingo pasado, el miércoles pasado, ayer pues fue la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, y el domingo pasado fue la Jornada Mundial de Oración por los abuelos y los ancianos. En esta ocasión, el Santo Padre hizo una homilía preciosa. Claro, no la vamos a leer toda, pero con unos detalles tan preciosos, basándose en tres parábolas, sobre todo una de ellas, la que estaba en el Evangelio del domingo, la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces el Santo Padre, cuando hace su homilía sobre el trigo y la cizaña, dice lo siguiente: pienso en los ancianos y en los abuelos que han realizado ya un largo trecho en el camino de la vida, y al volver la vista atrás ven tantas cosas hermosas que han conseguido, pero también derrotas, errores, incluso algunas cosas, como se suele decir, que si volvieran atrás no querrían repetir. Y eso es cierto. Cuando uno llega a cierta edad, como su servidor, uno pues recuerda cuántas cosas preciosas el Señor ha permitido en nuestra vida, cuántos momentos felices, cuántos momentos alegres. Es más, se da uno cuenta de que mal que bien algo ha podido aportar, y entonces cuando uno mira hacia atrás y mira sus logros, mira a los hijos, mira a los nietos, mira uno las cosas que ha hecho. Bueno, de repente un deportista
cuando llega a cierta edad y entra a la sala donde tiene guardados todos sus trofeos, bueno, se recuerda seguramente de todos los campeonatos que ha ganado. Pero también junto con estos recuerdos de cosas lindas, de cosas gloriosas, hay otros recuerdos que uno quisiera, como quien dice, borrarlos de la historia, que tampoco se puede. Aquellos momentos de dolor, aquellos momentos de lucha, aquellos momentos de derrota, aquellos momentos de equivocación, aquellos momentos en que, como decimos nosotros popularmente en Guatemala, hemos metido la pata. Y entonces el Papa nos dice lo siguiente: hoy, sin embargo, el Señor viene a nuestro encuentro con una palabra dulce que nos invita a acoger con serenidad y paciencia el misterio de la vida, a dejarle a Él el juicio, a no vivir de reproches y remordimientos, como si nos quisiera decir: miren el buen trigo que ha germinado en el camino de sus vidas y háganlo crecer todavía más, confiándome todo que siempre perdono. Al final el bien será más fuerte que el mal. Mire pues, qué bonito mensaje este. Y qué bonito mensaje este, sobre todo para las personas que como yo, pues ya hemos llegado, como quien dice, a la tercera edad. Mire, no nos pasemos la vida lamentando nuestros errores, lamentando nuestros fracasos, lamentando nuestros dolores, sino que démonos cuenta que junto con ellos también han crecido cosas buenas y que esas son las que valen. El Señor es tan misericordioso que seguramente olvidará todos nuestros errores y tendrá en cuenta todas las cosas buenas que hemos hecho, porque Él es rico en misericordia. El Papa nos dice con respecto a esta parábola del trigo y la cizaña: la ancianidad es un tiempo bendecido también para eso. Es la estación para reconciliarse, para mirar con ternura la luz que se expandió a pesar de las sombras, en la confiada esperanza de que el buen trigo sembrado por Dios prevalecerá sobre la cizaña con la que el diablo ha querido infestarnos el corazón. Créanme sinceramente que al leer nuevamente estas palabras, mi corazón se emociona. El Señor, al hacer la cuenta, el juicio es de Él, va a premiarnos con el trigo, y bueno, la cizaña, pues esa se va, como quien dice, al fuego, al final. Luego también hizo una meditación muy bonita sobre la segunda parábola, en la que el Señor habla del reino de los cielos. Dice: pienso en los abuelos, hermosos como estos árboles frondosos, bajo los cuales hijos y nietos realizan sus propios nidos y aprenden el clima de familia y experimentan la ternura de un abrazo. Es aquella parábola en la que habla de, que le dijera yo, de la semilla de mostaza, que es tan pequeñita, pero que al crecer pues es un arbusto frondoso donde los pajaritos pueden incluso venir a hacer su nido. El Papa compara a los ancianos con el árbol exuberante, y los pequeños que necesitan del nido los compara con los hijos y los nietos. Los ancianos, dice, con los más jóvenes. Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos para que la linfa de quien tiene a sus espaldas una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. Qué interesante esto, ¿eh? Valorar lo que los ancianos tenemos de experiencia, lo que el Señor nos ha dado de sabiduría, y ponerlo al servicio de los jóvenes, al servicio de los niños, al servicio de nuestros hijos, de nuestros nietos y de aquellos que tienen hasta bisnietos,
para que ellos puedan hacer su propio nido y puedan experimentar también un camino de vida. Eso es bien importante. Y por último, la tercera parábola que el Papa utilizó en su homilía del pasado domingo fue la de la levadura y la harina. Dice el Santo Padre: por último, la tercera parábola en la que crecen juntas la levadura y la harina. Esta mezcla hace crecer toda la masa. Jesús usa precisamente el verbo mezclar, que evoca ese arte que conlleva la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos y de salir de sí mismo para unirse a los otros. Mire usted qué interesante, ¿verdad? Nosotros podemos aportar nuestros recuerdos, nuestra experiencia, nuestra historia. Los jóvenes pueden aportar esa maravilla de la tecnología moderna y tantas otras cosas que tanto nos cuesta a nosotros los que, como yo digo, no es que estemos viejos, pero sí ya estamos bastante usados, ¿verdad? Qué lindo es cuando los jóvenes y los ancianos nos podemos mezclar y nosotros tratamos de entender y de apoyar los proyectos de los jóvenes y ellos tratan con respeto y con amor de aprovechar nuestra experiencia, nuestros consejos y lo que nosotros les podemos ofrecer. Dice el Papa: no vaya a suceder que a fuerza de seguir a toda velocidad los mitos de la eficiencia y del rendimiento, seamos incapaces de frenar para acompañar a los que les cuesta seguir el ritmo. Por favor, mezclémonos. Por favor, permanezcamos juntos. Miren, mis amados hermanos, en realidad esta es una auténtica belleza, esta homilía que nuestro Santo Padre nos regaló, que con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por los ancianos y por los abuelos. Hoy quisiera yo también decirles a ustedes que es bueno que papás, abuelos, hijos, nos unamos. Nuestro mundo nos necesita. Los jóvenes necesitan de nuestra experiencia. Nosotros necesitamos de su fuerza y de su energía. Y entonces, en esta jornada mundial de oración por los abuelos y los ancianos, es bueno que elevemos nuestros ojos a Dios y le pidamos que a los ancianos nos dé la sabiduría para compartir nuestra experiencia con las generaciones que vienen y que a los jóvenes también les dé la suficiente apertura para aceptar el aporte de nuestra experiencia, ponerlo en práctica y hacer un mundo mejor. Eso es lo que el Papa quiere ahora, uniendo de alguna manera la Jornada Mundial de Oración por los Ancianos con la Jornada Mundial de la Juventud. Y entonces, pues, también eso era lo que yo quería transmitir hoy y saludar a todos mis colegas, ¿verdad? A todos los abuelitos y a todos los ancianos, deseándoles que el Señor les conceda una buena y santa vida. Nos encontramos, mis queridos hermanos, si Dios quiere, en un próximo programa de esta serie, Conociendo Nuestra Fe, a través de su canal católico Jesús TV. Hasta entonces, que el Señor les bendiga y que la pasen muy bien.